Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos el honor en el Festival Borges de tener como invitado especial a Javier Cercas, con el que vamos a charlar sobre Borges y sobre su obra, la de Borges y la de Javier Cercas, ambas. Pero antes voy a leer brevemente una presentación de Cercas, para quien no lo conozca, que dudo a esta altura. Bueno, Javier Cercas nació en Hibernando, en Cáceres, en 1962. Su obra incluye las novelas El móvil, El inquilino, El vientre de la ballena, Soldados de Salamina, La velocidad de la luz, Anatomía de un instante, Las leyes de la frontera, El impostor, El monarca de las sombras, Terra Alta, Independencia, junto a su última novela, que es El castillo de Barba Azul. Sus libros han sido traducidos a más de 30 idiomas y obtenido los galardones más prestigiosos, entre ellos el Premio Nacional y el Premio Planeta de España, además de premios en Italia, Francia, Chile, Grecia, China y Portugal. Impresionante. Bueno, dicho todo esto, hecha la presentación, quería preguntarte, Javier, el principio, como siempre, el origen. ¿Cuándo y cómo empezaste a leer a Borges? ¿Cómo llegó Borges a vos? Empecé a leerlo muy joven, escandalosamente joven. Yo tenía 15 años. Tenía una profesora muy guapa en el colegio, Ana María Coderc se llamaba, muy guapa y muy buena profesora. Y un día me habló de Borges y entonces empecé a leerlo y no he dejado de hacerlo desde entonces. Esto es muy raro. Normalmente hay escritores que te fascinan cuando en un determinado momento de tu vida y que luego dejas de leerlo, ¿no? Dejas de leerlos. O al contrario, hay escritores que intentas leer de joven y que luego de mayor te interesan mucho. Pero escritores que lees a lo largo de toda tu vida hay muy pocos. En Wikipedia, que yo no he visto nunca, pero me han dicho que dice que yo me hice escritor porque empecé a leer a Borges a los 15 años. Es completamente falso. Yo tardé demasiado tiempo, quizá, o no, en ser escritor, precisamente porque leí a Borges demasiado pronto. Borges me aplastó. Hay un ensayo de Oden, del gran poeta W.H. Auden, donde dice que si un escritor joven, un aspirante escritor, tiene como modelo a un escritor demasiado grande, digamos a Shakespeare, nunca será escritor, porque Shakespeare lo aplasta. Necesitas tener un escritor, un modelo más accesible, ¿no? Más, él, por ejemplo, mencionaba a Hardy, Thomas Hardy, gran poeta, pero un poeta, bueno, no comparable a Shakespeare, ¿no? Pues a mí con Borges me pasó algo parecido. Yo empecé a leerlo muy pronto y me dio ganas de leerlo todo, que es lo que Borges da, básicamente. Ganas de leerlo todo, porque Borges parece que lo ha leído todo. Ni siquiera Borges lo ha leído todo, es falso. Pero no me dio el deseo de escribir, porque me parecía que era inalcanzable, porque me parecía un modelo imposible, porque me daba vergüenza compararme a él y a algún otro escritor como Kafka, quien empecé a leer más o menos por la misma época. Y bueno, y luego ya más tarde, a los 20 años, algo así, a los 18, 20 años, me convertí en un sinvergüenza y empecé a intentar escribir. Pero Borges no, Borges lo que hizo fue posponer mis pinitos, mis primeros ejercicios como escritor, y lo que me convirtió, en lo que me convirtió antes que nada fue en un lector feroz. Pero como digo, desde entonces nunca he dejado de leer a Borges. Y además, cada vez que lo leo, me parece mejor. Totalmente, y además van cambiando, cada vez uno encuentra una capa más, y una capa más, y una capa más, siento, en las lecturas de Borges, ¿no? Va descubriendo más y más y más cosas. Pero te iba a preguntar de este chico de 15 que medio que se impresionó con Borges y al mismo tiempo que se alimentó de las lecturas de Borges, ¿no? Porque es cierto que Borges, una de las cosas que yo creo que también hace es abrirte la puerta de la literatura a otras literaturas, digamos, a otros autores.
Pero en tu caso, ¿en qué momento lo empezaste a leer, ya después, cuando ya empezaste a escribir y demás, como escritor, para ver los recursos de Borges, para mirar un poco los procedimientos, o sea, con ese otro ojo ya de escritor? ¿Recordás en qué momento o si estabas escribiendo algo en particular? Yo necesité, volviendo al argumento de Oden, necesité encontrar determinados escritores, por cierto, algunos de ellos también argentinos. Yo no soy un escritor español, yo soy un escritor en español, es muy distinto. Mi tradición, Borges pertenece a mi tradición, y Bioy Casares, y Cortázar, y, ¿no? y Rulfo, y Vargas Llosa. Yo tengo una tradición muy amplia porque nuestra lengua se ha enriquecido mucho, en particular en lo que hace a la novela, que es el género que yo sobre todo practico, ¿no? Entonces necesité encontrar a otros escritores para poder empezar a, 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 a ejercer como escritor, ¿verdad? Escritores más accesibles, escritores que en algunos casos luego he abandonado o que he estrujado tanto que ya no me pueden ser más útiles y que a los que sin embargo sigo estando muy agradecido, precisamente porque en un momento determinado me ayudaron. Estoy pensando, por ejemplo, en un escritor del que no me gusta que hablen mal. No me gusta que hablen mal. Y a veces en Argentina hablan mal de él y no me gusta. Me refiero a Cortázar. No, por favor, adoro. No, Adoro. Cortázar puede haber envejecido mal algunos de sus libros, no lo dudo. Cortázar, a veces, libros como Rayuela pueden parecernos en ocasiones cursis, pero también nos parece cursi el Mayo del 68, ¿verdad? Eso de encontrar la playa debajo de los adoquines y seamos razonables, pidamos lo imposible. Todas estas cosas también nos pueden parecer cursis. Pero gracias a Mayo del 68 vivimos mucho mejor de lo que vivíamos. Y todos le debemos mucho a Mayo del 68. La revolución sexual y la revolución, en fin, y toda una serie de cosas, ¿verdad? Pues con Cortázar ocurre lo mismo. Todo esto, como ves, estoy intentando aplazar la respuesta a tu pregunta, porque yo no sé en qué momento empezó, a lo mejor nunca he empezado a leer a Borges como escritor, siempre lo leo con la admiración del lector. Seguro que yo he aprendido muchísimas cosas de Borges, eso seguro. Ahora, no sabría decir cuáles. No sabría decir cuáles. Lo único que sé decir, hay una cosa que sí sé de Borges, una cosa que sé con certeza, y es que Borges es, a lo largo, yo tengo ya 60 años, hace muchos años que lo leo, y tengo la certeza de que Borges es el escritor en mi lengua más importante desde Cervantes o desde Quevedo. Para mí esto es así, no hay ninguna duda. Borges lleva a cabo una revolución descomunal en nuestra lengua, no solo en nuestra lengua, pero en nuestra lengua en particular. Esto hay que saberlo. O sea, hay una literatura antes de Borges y después de Borges. Después de Borges no se puede escribir como antes de Borges. Vargas Llosa dice en un libro que acaba de publicar ahora, en un ensayo, se titula Borges el libro, donde recopila ensayos, entrevistas y tal, dice, con Borges el español se vuelve inteligente. El español, quiere decir la lengua, se vuelve inteligente. Es una manera, tal vez hiperbólica, pero creo que precisa, de decir que con Borges cambia nuestra lengua y que la tendencia al barroquismo, a la retórica, a veces a la palabrería que aflige al español, con Borges se acaba. Ya no se puede escribir como antes. En este sentido, la revolución de Borges es descomunal. Descomunal. O sea, solo hay para mí hay tres grandes revoluciones en la lengua española, en la literatura en español. La primera es la de Garcilaso, que adapta la música del italiano al español y cambia por completo la lengua. Adapta a Petrarca, en definitiva, ¿no? Traslada el soneto y el endecasílabo
petrarquesco al castellano, y ahí cambia todo. No se puede escribir después de Garcilaso como antes de Garcilaso. La literatura cambia por completo. Hay otro gran cambio, del cual es hijo directo Borges, que es el de Rubén Darío. Rubén adapta la música del francés al castellano, de los simbolistas franceses, de Verlaine, sobre todo de Verlaine. Borges siente una admiración enorme por Rubén Darío, de los pocos poetas modernos del español por el cual siente una admiración sin fisuras. Y la tercera es la de Borges. Borges y también es una revolución que se produce por adaptación de otras lenguas. Esto es así. Las literaturas se enriquecen con el mestizaje. Borges asimila una enorme cantidad de literatura, por eso es tan bueno. Pero su revolución se debe sobre todo a que es capaz de adaptar la música del inglés al castellano. Sobre todo la música del inglés de una serie de autores secundarios en la tradición inglesa. Estoy pensando en De Quincey, en Stevenson, en Chesterton, ¿no? Este tipo de escritores que él adoraba. Y ahí cambia nuestra lengua. Entonces, insisto, hay una literatura en español antes de Borges y otra literatura después de Borges. Yo soy hijo de esa revolución y quien no es hijo de esa revolución tiene un problema. El boom es el primer gran hijo de esa revolución. No existiría el llamado boom de la literatura latinoamericana, no existiría García Márquez, no existiría Vargas Llosa, obviamente no existiría Cortázar, no existirían tantos otros, Bioy Casares, otro escritor para mí fundamental, sin el cambio radical, sin la revolución que Borges representa. En el ámbito de esto en el ámbito de la lengua española, pero en el ámbito de la literatura universal ocurre casi algo parecido. Es decir, si existe eso que se llama posmodernidad, que yo creo que existe, habría que definirla, pero tal y como yo la entiendo, el origen remoto es la segunda parte del Quijote, un libro que Borges vuelve a leer de una manera completamente distinta, que relee de una manera distinta. Esa es una de las grandes revoluciones de Borges. Borges es antes que nada un gran lector, que es capaz de leer la tradición. Y cuando digo la tradición con mayúsculas, o sea, no la de la lengua española, sino la del francés, la del inglés, la de la tradición occidental, la relee de una manera completamente distinta. La segunda parte del Quijote es el origen remoto y Borges es el origen próximo, el origen inmediato de eso que llamamos posmodernidad. Borges también cambia la literatura occidental. Borges tiene un impacto, sobre todo a partir de los años 60, en la literatura occidental enorme y sigue teniéndolo ahora mismo. Así que eso es lo que yo sé sobre Borges. Pero de todo lo que vos decías, pensaba en dos cosas. Por un lado, esto que vos, digamos, en cuanto al lenguaje, a la forma, digamos, en cuanto al habla de los personajes, esto que vos decías, cómo toma también cierta forma de la música de la literatura inglesa, la modifica, la asimila de alguna manera, pero al mismo tiempo también él habla de cierto criollismo, podríamos decir, digamos, nacional, y a su vez también de lo que era la calle acá en Buenos Aires en esa época, que estaba totalmente teñida de inmigrantes, ¿no? De todas partes. Entonces, digo, hay un gran mestizaje y una gran mezcla en esa parte del habla, digamos, de la lengua. Y por otro lado, lo que vos mismo estabas diciendo recién, esto de decir el padre de la posmodernidad en la literatura de alguna forma, también con podríamos decirle también, cierta mezcla o cierta hibridación, digamos, en cuanto a los géneros que ha hecho Borges también, ¿no? Y en eso también está muy vinculado a vos, que también lo hiciste en varias novelas, ¿no? Podemos hablar de Anatomía de un instante, podemos hablar de Soldados de Salamina, El monarca de las sombras. En todos estos casos uno podría decir, bueno, pero hay un género que está, digamos, que sale de su propia dimensión para ir un poco más allá, ¿no? En ese sentido también te preguntaba si hay algo de esa libertad de Borges, esa libertad que propone Borges con los géneros,
que tal vez hayas tomado de esas lecturas o tal vez ha sido algo inconsciente que se ha ido armando en vos a través del tiempo. Bueno, ahí en realidad tus preguntas son dos preguntas, creo. Tiene que ver con dos cosas, ¿no? Una, sí, con un hecho que es inapelable. Borges es el más argentino de los escritores argentinos y el más universal de los escritores universales. Es decir, ambas cosas, perdón. Lo cual es rarísimo, digo, es una... Bueno, yo creo que no es tan raro, fíjate, o sea, la mejor manera de ser universal es ser local. O mejor dicho, la única manera de ser universal es ser local. Pinta tu aldea y pintarás el mundo, dice Tolstoy. Y eso es lo que hace Borges, ¿verdad? Un relato como El Sur, pongamos por caso, no puede ser más argentino, no puede ser más porteño y al mismo tiempo no puede ser más universal. Borges conoce, asimila, prolonga la tradición argentina y conoce, asimila y prolonga la tradición universal. De una manera, con una originalidad extraordinaria, absolutamente extraordinaria. Hay una cosa, de nuevo cito a Vargas Llosa, que él dice, ¿te acuerdas de los textos que recoge Borges en los textos cautivos? Los textos cautivos que recogió Emil Rodríguez de Monegal son una serie de textos relativamente breves, bueno, Borges siempre es breve, claro, que Borges publicó en los años 20 y 30, si no recuerdo mal, en una revista que se llamaba El Hogar, que era una revista de señoras, para señoras, ¿no? Una revista femenina. Y ahí Borges, hay un grueso volumen que recoge Monegal, y Vargas Llosa haciendo una cosa muy exacta. Dice, no hay tal vez un libro que ofrezca una panorámica de la literatura europea del momento, y norteamericana, occidental, del momento, tan inteligente, tan selecto, tan como ese libro, ¿verdad? Y lo escribe un señor que vive en Buenos Aires, que Buenos Aires, hoy Buenos Aires forma parte, digamos, de, en fin, es uno de los centros de la cultura occidental, etcétera, etcétera. Pero en el año 30 no era así. Era un lugar apartado. La literatura latinoamericana era una literatura apartada, que no tenía una presencia real, importante, relevante en Occidente. Era un lugar periférico. Y en la periferia aparece este señor que lo lee todo y que es capaz además de leerlo de una forma completamente distinta de cómo lo leen los europeos, los occidentales, los norteamericanos, etc. Esa es una de las grandes originalidades de Borges. Su mirada periférica, su mirada desde fuera. Entonces, respecto a lo que dices de la mezcla de géneros, claro, a mí me cuesta mucho valorar en qué aspectos Borges ha tenido influencia sobre mí. Me cuesta mucho trabajo hacerlo. Porque creo que su influencia ha sido muy importante. Yo no puedo imaginarme a mí mismo sin Borges. Como escritor sin Borges, no puedo. Ni quiero, pero tampoco puedo. Porque él crea un continente y yo estoy ahí en ese continente, ¿no? Y exploro ese continente. Creo que todos los escritores que venimos después, en particular en castellano, exploramos de algún modo ese continente. Los del boom, sin ir más lejos, todos están en ese continente. Entonces, ¿cuál ha sido la influencia de Borges? Pues seguro que mucha. Esa mezcla de géneros, tienes toda la razón. A partir de un determinado momento en mis libros, quizá desde el principio, pero en mis libros la mezcla de géneros es constante. Yo eso lo remonto más bien a Cervantes, porque Cervantes crea la novela, esta es mi lectura del Quijote, como una mezcla, como un banquete con muchos platos. Eso es el Quijote, ¿verdad? Donde cabe todo. Un saco donde cabe todo. Novela Una de cosa aventura, enormemente la flexible. épica, Todo.
todos los géneros de su época, ¿verdad? Un banquete con muchos platos. Así nace la novela, a mi modo de ver, la novela moderna. Pero es totalmente cierto que en Borges, de otra manera, porque Borges no escribe novelas, entre otras razones, eso es absolutamente esencial. Es decir, el Borges narrador nace mediante una operación de mezcla. Para mí nace en un momento exacto, preciso. Borges es un poeta en los años 20, es un ensayista, pero tiene, muy poco conocido, lo es un poco en Buenos Aires, en Argentina, tal, muy secreto, pero tiene ambiciones de narrador. Él quiere escribir narrativa. Lo que pasa es que no encuentra la manera. Hace algunos ejercicios, como le llama él, ejercicios de un tímido que no se atreve a escribir cuentos directos, que son algunos de ellos magistrales, como La historia universal de la infamia, un libro muy interesante que es enormemente fecundo. Si en La historia universal de la infamia Bolaño no existe, Roberto Bolaño nace de La historia universal de la infamia. Bueno, que tiene muchas ramificaciones, muchas cosas, pero no acaba de lanzarse a escribir lo que él llama cuentos directos. Hasta que escribe un cuento que finge ser un ensayo y que se presenta como un ensayo. Es una operación muy extraña y totalmente revolucionaria, que es el acercamiento al Motassin. El acercamiento al Motassin, y aquí hay una historia muy compleja que yo todavía no he conseguido aclarar, textual. El acercamiento al Motassin es un cuento, una ficción, que finge ser una reseña de un libro que en realidad no existe, que se titula, escrito en inglés, publicado en Bombay, que se titula The Approach to Al-Motassin, el acercamiento a Al-Motassin. Entonces Borges escribe ese cuento fingiendo que está escribiendo una reseña de un libro realmente existente. Dicen que Bioy Casares, esto es falso, seguro, fue a buscarlo a no sé qué librería. Falso, porque Bioy sabía que eso era un fraude. Era un fraude. ¿Es posible? No, sin duda ha ido gente que ha creído que ese libro existía, por supuesto. Y lo han buscado y de hecho están bibliografías y tal y cual. Es un fraude. A eso se le llama fraude. O sea, Borges presentó como, insisto, una ficción, como un ensayo, aquello que en realidad era una ficción. Y ese relato, que se publica además en un libro de ensayos, que es La historia de la eternidad, ese ejercicio extraño, ¡pum!, le abre las puertas a su propia narrativa. A partir de ese momento va a empezar a escribir relatos con apariencia de ensayos. Pierre Menard, autor del Quijote, Herbert Quain, etcétera, etcétera, el propio Tronduk Barroviste, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando de repente, ¡boom!, el mundo de Borges se abre. Borges se descubre a sí mismo como narrador a través del ensayo y mezclando el ensayo y el relato. Y de hecho, esto aparte, yo creo que los lectores de Borges no hacemos muchas distinciones entre los ensayos y los relatos de Borges. En el fondo nos da lo mismo. Pero sí es verdad que hay ensayos y que hay relatos. Que el acercamiento al Motassin es un relato, aunque esté incluido en un libro de ensayos, y que además, por algún misterio, esto es un misterio que todavía no he conseguido descifrar, en algunas ediciones Borges lo incluyó en ficciones. Es verdad, sí. Y luego lo devolvió a Historia de la Eternidad. Ahí hay algo que yo tengo mis hipótesis y tal y cual. Bueno, en todo caso, esa mezcla de géneros, que yo en mi caso más bien remonto a El Quijote y a la naturaleza propia de la novela, pero sin duda Borges está ahí también. O sea, él trabaja con esa mezcla de géneros. No solo él, claro, hay otros autores, por supuesto. Sí, con esa ambigüedad, claro, con esa ambigüedad entre que de alguna manera lo deja al lector en un cierto estado de perplejidad frente a eso que está leyendo, ¿no? Claro. Que creo que es un poco también lo que vos hiciste con Soldados de Salamina.
En tu caso, ¿cuándo apareció la idea de llevar esa narración? Decir, no voy a escribir ficción, voy a escribir una crónica, algo que dice varias veces el Claro. protagonista, pero terminan apareciendo incluso estos personajes de ficción, bueno, la pitonisa y demás. Pero en vos, ¿cuándo apareció esa idea de decir, bueno, a ver qué forma le voy a dar a este libro? Eso es complicado, pero es cierto, eso es complicado, tendría que alargarme demasiado quizá. Pero déjame que te diga una cosa. Es verdad que en Soldados de Salamina, el narrador dice una y otra vez que lo que él está escribiendo es un relato real, dice él. O sea, una especie de crónica. Y que es verdad que hubo gente, mucha gente al principio, que lo leyó, y quizá todavía, que lo leyó como una crónica, como un relato real. Además, estaba lleno de personajes reales y el propio narrador era un personaje con un nombre real, se llamaba Javier Cercas, aunque no era yo, o quizá era más yo que yo mismo, pero en fin, su biografía no coincidía con la mía. Esto era fundamental para el libro, absolutamente esencial para el libro, pero si lo piensas, es un mecanismo más bien semejante al del Quijote, de nuevo. Es decir, en el Quijote, Cervantes, una y otra vez, dice que él no se ha inventado la historia de Don Quijote y Sancho Panza, sino que él simplemente la está traduciendo de un manuscrito original escrito en lengua arábiga por un señor que se llama Cide Hamete Benengeli, ¿te acuerdas, verdad? Y hay gente que ha creído que era verdad, y han ido a buscar dónde estaba este señor Cide Hamete Benengeli, que había, y no Igual que era con verdad, Almofacín, claro. claro, claro. Entonces, más bien, Soldados de Salamina se parece a otra especie de fraude con el que, es curioso, la posmodernidad empieza con ese fraude, con el fraude del acercamiento al Almotássim, con el engaño del acercamiento al Almotássim, hacer pasar por ficción, perdón, por realidad, una cosa que era ficción. Algo parecido ocurre con el nacimiento de la modernidad. La modernidad nace también con una especie de fraude, que es el Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes, claro, el Lazarillo de Tormes se presenta y muy probablemente hubo gente en la época que lo leyó como una crónica real. Vuesa merced escribe una carta. Bueno, pues eso, un señor que escribe una carta, lo que era en aquella época, se llamaban cartas de relación para contar cosas, etcétera, etcétera. Solo que el lector iba intuyendo por determinados detalles y al final de manera flagrante, porque es que le está contando, le está hablando de un incesto, de un cura abarraganado, es decir, que tiene un amante. Y eso era imposible de aceptar en aquella época. Por lo tanto, el lector inteligente se daba cuenta de que allí había un truco, de que aquello no podía ser realidad, sino que era una ficción. En Soldados de Salamina más bien ocurre eso, ocurre algo parecido a eso. Es decir, todo parece real, pero hay determinados indicios que indican que aquello, bueno, pues como toda ficción, es una mezcla de ficción y de realidad. Pero bueno, sí, Borges también jugó con esas cosas. Borges jugó con la presencia del propio Borges en sus relatos, ¿verdad? Claro, eso es lo otro que te iba Y a decir. jugó con la confusión entre la realidad y la ficción. Sí, ese tipo de juegos existen. Y desde luego, tú mencionabas antes, no, esto mencionabas fuera de cámara, que mis relatos se quedan abiertos, de algún modo, ¿no? Y eso ocurre también en Borges. Pero Claro, no ocurre en estábamos. Borges, ocurre en toda la literatura. No hay literatura sin ambigüedad, porque el Exacto, verdadero protagonista de la literatura no es el autor, es el lector. exacto. Estábamos hablando y con esto me das el pie para hacerte la próxima pregunta, porque de una de las cosas que estábamos hablando era de los finales de los cuentos de Borges, hablábamos del final del sur, del muerto, entre muchos otros, que terminan con una acción casi suspendida que parece que va a continuar fuera de cuadro, ¿no?
y yo en ese caso le preguntaba por una de sus novelas, su última novela, El Castillo de Barba Azul, por una situación que ocurre hacia el final que no vamos a develar ni a nombrar siquiera, donde uno también se queda con ganas de más, que creo que esa es la idea un poco de tu final. Pero entrando ahora sí en estos últimos 3 libros que escribiste, esta trilogía policial, aunque también te escuché decir que es un solo libro, ¿no? Que se pueden leer los 3 de manera independiente, pero que conforman un mismo libro. Entramos en la literatura policial, que era ahí donde iba. Pero te escuché decir a vos, y algo que decís en tu libro El Punto Ciego, que creo que lo leí ahí, que toda novela es policial, ¿no? Y algo que también había dicho en algún momento, una idea de Borges, ahí también están emparentados, digamos. Entonces quería hablar un poco con vos de cómo ves esto de que toda novela es policial. Bueno, eso se lo leí a Borges después de terminar El Punto Ciego, tiempo después. El problema con Borges es que cuando tienes una idea resulta que él ya la tuvo antes. Él ya lo dijo antes, porque si hubiese leído eso antes, que lo dijo por ahí en una entrevista o en una conferencia, no me acuerdo, lo hubiese citado. Sí, todas las novelas son novelas policiales, o todas las que a mí me interesan, en la medida en que en todas hay un enigma y alguien que intenta descifrar un enigma. Y esa es la esencia del género policial. Yo he escrito por eso todas mis novelas considero que son novelas policiales. Todas. En todas existe eso. Tú piensas en Soldados de Salamina, o en Anatomía, cualquiera, ¿no? ¿Por qué un soldado no salva la vida de un enemigo en una situación en que todo conspira para que, para que lo mate o para que lo tome prisionero? Esa es la pregunta de Soldados de Salamina y todo el libro es un intento de responder a esa pregunta. Eso es una novela policial. Eso es el esquema de la novela policial. Y todas las novelas que a mí me importa funcionan así. Eso es lo que intenté mostrar de algún modo en El Punto Ciego. El Quijote, las novelas de Kafka, Melville, también algunos relatos. Y mencionaba un relato de Borges, que es precisamente El Sur, que Borges siempre consideró su mejor relato. Yo creo que es uno de los mejores. Pero déjame decirte una cosa. Una revolución, una de las muchas revoluciones que lleva a cabo Borges, es el ennoblecimiento del género policial. Tú sabes que Borges era un lector feroz de la novela policial y ahora lo vemos como una cosa muy normal, pero en los años 30, 40, 50, el género policial era un género menor, absolutamente menor, claro. era un género insignificante, como la ciencia ficción, ¿verdad? Sobre todo el género policial, más incluso que la ciencia ficción. Y Borges lo que hace es ennoblecer esos géneros, ¿verdad? Borges dota, como han hecho los genios, dotar de nobleza a la literatura popular, como hizo Cervantes, como hizo Shakespeare, como han hecho grandes escritores, Claro. que saben muy bien algo que ignoran los papanatas, que es que en literatura no existen géneros mayores o menores, sino formas mayores o menores de usar los géneros. Entonces, hay gente que se ha extrañado de que yo haya escrito novelas, estas 3 novelas sean, digamos, más claramente policiales que mis libros anteriores, pero es absurdo. Increíblemente todavía hay quien piensa eso, que la novela policial, o eso que se llama novela policial, es un género menor. Borges hace, yo qué sé, casi un siglo, nos demostró que eso es un prejuicio sin fundamento. Él mismo escribió relatos puramente policiales. Y a su vez también publicaron junto a Bioy Casares toda la Claro, colección del Séptimo Círculo, que claro, es lo que también hizo que entrara de alguna manera, entraran muchísimos autores que no eran difundidos, al menos acá en la Argentina, y creo que tampoco en Latinoamérica, ¿no? claro, Eh, Escritores como William Blake, como Irish, bueno, como tantos, palabras mayores bueno, Chesterton, de Quincy, todos los que vos nombrabas. claro. Pero sí, en ese sentido, digamos, creo que lo que también hace Borges es darle a estos
a estos enigmas policiales, esta otra parte de este racionamiento lógico, ¿no? Pienso en La muerte y la brújula, por un lado, y por otro lado en otros textos como Emma Sunch, ¿no? De ahí se ve más esta pulsión de venganza de Emma, ¿no? Claro, Borges, una de las revoluciones que lleva a cabo Borges es, y esto es una revolución real, la modernidad. Claro, Borges empieza siendo un vanguardista, esto se olvida, y luego se rebela contra su propio vanguardismo, ¿verdad? Y crea una cosa completamente distinta. Pero uno de los dogmas de la vanguardia narrativa era aquel que dice que el argumento en una obra, la trama en una obra no es importante, es totalmente irrelevante. Los que llevan esto a la culminación, en cierto modo, son los que lo teorizan, son los escritores del Nouveau Roman francés, ¿no? En los años 50, finales 50, 60, etcétera, etcétera. Villiers, ¿Perdón? Como Rob Villiers. Villiers, por ejemplo, sí, Nathalie Sarraute, etcétera, etcétera. Sí. Borges ya muy pronto se rebela contra esta superstición, diría él, de la modernidad, ¿verdad? Por ejemplo, recuerda el prólogo a La invención de Morel. Claro. Donde él dice es que la trama es esencial. O sea, no es, todos sabemos que no es lo esencial, no es lo fundamental. Hay una carta de Flaubert muy famosa que Nathalie Sarraute citaba en L'ère du soupçon, en la era de la sospecha, para demostrar que Flaubert ya decía que el estilo no era importante. O sea, perdón, que lo esencial era el estilo, porque Flaubert en una carta y no la trama. Porque Flaubert en una carta decía, sueño con un libro sobre nada, que se sostenga puramente por la fuerza del estilo. Pero si tú vas a la carta de Flaubert, ¿ves? Esto es lo que, entonces Nathalie Sarraute decía, esto es lo que buscamos nosotros, libros sobre nada, como el arte abstracto, ¿eh? Que no tengan tramas, ni personajes, ni los viejos artilugios de la novela decimonónica, decía Sarraute. Si tú vas a la carta de Flaubert, te darás cuenta de que inmediatamente Flaubert dice, sí, me gustaría, lo importante es el estilo, pero sin argumento, sin trama, sin personajes, eso no sirve absolutamente para nada. Entonces, Borges, y esto es una revolución, en parte, tal vez, se debe a su afición por la novela policial, en la cual la trama es muy importante, reivindica eso. Reivindica la trama y reivindica algo que él, creo que en La invención de Morel también, en prólogo o en otras partes, llama el rigor constructivo. O sea, que en un relato, pero también en una novela, cada elemento debe desempeñar una función. Por eso a él Proust no le gusta, porque Proust opera por acumulación, no por selección. Proust, ¿verdad? En Borges, cada frase, cada palabra tiene una función. Es de un rigor máximo. Y ese rigor máximo que él exige a los relatos, a los poemas, hay que exigírselo también a la poesía. Mira, uno de mis inicios favoritos de la historia de la literatura es de Borges y es genial, es el principio de Pierre Menard, autor del Quijote, que dice, empieza así, la obra visible de Pierre Menard, la obra visible, ese adjetivo nos está llevando no solamente sorprendente, chocante, sino que nos está llevando directo al corazón del relato. Es absolutamente pertinente, porque sabemos que la obra más importante de Pierre Menard es invisible. Esa es la conclusión a la que llegamos al final, porque es una
copia o un esfuerzo de copiar literalmente el Quijote. Solo alcanza un párrafo, solo alcanza a escribir un párrafo, pero es literalmente el mismo, el párrafo famoso del elogio de la historia, ¿no? Del Quijote, pero es el mismo que... Entonces, eso es una enseñanza extraordinaria de Borges. Cada palabra, cada frase, cada episodio, eso todo debe desempeñar una función en la historia. Es lo que contaba Chekhov, un escritor al que Borges cita muy poco, a quien sin duda leyó, curiosamente lo cita muy poco, o no tan curiosamente, pero tiene sentido quizá, habría que discutir. Creo que no lo cita nunca, a Chekhov, tal vez alguna vez. Chekhov decía, si en un relato, al principio de un relato, se menciona un clavo clavado en una pared, al final el protagonista tiene que colgarse de él. Eso es lo que Borges vislumbra, descubre en el relato policial. En el relato policial todo tiene que tener un sentido. Si se describe un reloj, es porque ese reloj servirá para algo. Y esa reivindicación de la trama como algo no esencial, pero no desdeñable, ¿verdad? La trama es un elemento más. Claro que lo esencial es el texto. Claro que lo esencial es el estilo. Claro que lo esencial es las palabras. Claro, pero esas palabras, ese estilo, están en definitiva al servicio o sirven para hablar de la vida, carajo, de las cosas, de las pasiones, de los Claro, seres humanos. Que vos decís que es parte del estilo de Borges, ¿no? La concentración, está la historia concentrada, está el adjetivo preciso, no sobra ni falta nada, digamos, pareciera que se nota, que todo está muy pensado. Y esto que decís vos de las adjetivaciones, ¿no? Donde nunca es una adjetivación aproximada, ¿no? No. Es precisa, esto que me viene ahora, por ejemplo, el íntimo cuchillo, ¿no? Íntimo justo cuchillo. Antes de recibir la puñalada, o sea, un íntimo cuchillo, ¿no? Es otra, bueno, genialidad también de... Esa concentración es lo que hace que Borges no escribiera novelas. Yo pienso, esto te iba a preguntar, a ver, claro, ¿vos qué teoría tenés? Yo también creo que hago eso. Sí, porque parte de su revolución consiste en eso, en la hiperconcentración. Es decir, hay relatos de Borges que podrían ser novelas río. Sí, absolutamente. Y él crea un mecanismo para que eso no sea así. Hay varios relatos, no uno, sino varios, pero estoy pensando, por ejemplo, uno de los relatos que más me gustan, o bueno, uno de sus grandes relatos, que podría ser una novela río, que es el tema del traidor y del héroe. Totalmente. El tema del traidor y del héroe, Borges lleva a cabo una operación muy inteligente, que es no contar la historia, sino resumirla. Al principio dice, bueno, esto tal, voy a resumirla. Lo cual le obliga a un ejercicio máximo de concentración. Ahí Borges sí que está reaccionando contra la novela del siglo XIX o contra la novela en general. Él quiere hacer algo distinto, como todo gran creador. Y no es verdad, como él dice a veces, que no le gusta la novela. No es cierto, es falso, miente. A veces Borges, bueno, la coquetería de Borges le lleva a decir cosas que no son verdad. Él, de joven, lee muchísima novela. Muchísima novela. Él, por ejemplo, si recuerdas un relato como El Otro, aquel relato donde el Borges mayor se encuentra en Boston con el Borges joven es un loco de Dostoyevsky. No era Borges, un loco de Dostoyevsky. Y hasta el final Borges es un gran lector de Conrad, por ejemplo. Y ha leído a todos los novelistas. No hace falta ni decirlo, basta leer los textos estos cautivos claro, de Logas, exactamente. Lo que pasa es que él lleva a cabo una revolución narrativa por la vía de la concentración.
Es decir, la novela del 19 tendía a la expansión, a crear un mundo en el cual el lector se sumergía, un mundo que pretendía imitar al mundo real, ¿no? Con sus mismas reglas, con sus mismas propiedades. Por eso la gran novela decimonónica tiende a la expansión. Los Miserables, ¿no? Las novelas de Dickens, Guerra y Paz. Y Borges lo que hace es sacarles el jugo, estrujarlas al máximo y convertir una novela que podría tener, un libro que podría tener 600 páginas en un libro que tiene 1 página y media o 2 páginas, como el tema del traidor y del héroe, que es una novela inmensa, pero concentrada en esas 2 páginas. Entonces, no es verdad que Borges desprecie la novela. Borges usa la novela para sus propósitos, estéticamente opuestos, es verdad. Y por eso Borges nunca escribiría una novela. Es absurdo esta idea de por qué Borges no escribe una novela. Porque no formaba parte de su estética, porque no estaba en su... porque no formaba parte de su estética, porque ya no sería Borges si hubiese escrito una novela, sería otro escritor. Totalmente, totalmente. Pienso en algunos cuentos que ahora también te iba a preguntar sobre tus cuentos favoritos, pero pensaba en estos cuentos que son novelas concentradas como El Inmortal, por ejemplo, ¿no? Que casi una saga podrían hacer con eso, o incluso El Cautivo, que es un texto, casi un párrafo, un poco más extenso que un párrafo, y hay toda una historia de este indio, este cautivo que se lo llevaron de la ciudad al Malón y vuelve a la casita y encuentra el cuchillito. Y reconoce, se acuerda. Pero decide ir a buscar, se vuelve a su desierto, creo que era, o su pampa, no me acuerdo. Pero bueno, es una película prácticamente. Y en ese caso, te quería preguntar ya en las últimas preguntas, ¿cuáles son tus favoritos, digamos, que me imagino que entre varios, pero bueno, ya dijiste El Sur es uno. Quería primero preguntarte eso. No me obligues a hacer eso. No me obligues a elegir. No me obligues a elegir. No me obligues a elegir. Te voy a contar una anécdota. A cambio te voy a contar una anécdota. Vamos a acabar así. Esto es, yo le llamo el gran momento de Javier Cercas. Yo tenía, podríamos fijar la fecha, pero yo tendría 19 años aproximadamente. Y ya llevaba muchos años leyendo a Borges. Y entonces Borges vino a España con María Kodama. Y yo, con un amigo mío, que todavía es amigo mío, que es pintor, David San Miguel, lo perseguimos como si fuera Mick Jagger, por la geografía española. Igual que si fuera Mick Jagger. Me acuerdo de todo lo que dijo. Pasó por delante de mí, lo tuve aquí, muy cerquita. Y me acuerdo de todos los chistes que contó, porque prácticamente lo que hacía era contar chistes muy inteligentes, muy graciosos, etc. Bien, entonces, la última vez que lo vimos, que fue en Santander, porque le daban un premio, era un día era un homenaje, y en el estrado estaban Cabrera Infante y Emil Rodríguez Monegal y Juan Cueto. Entonces, había mucha gente, centenares de personas, y mi amigo me dijo, mira, se acabó, tienes que hacerle una pregunta. Llevamos demasiado tiempo persiguiendo a este tipo, cuando se acabe el debate, tienes que hacerle una pregunta. Y entonces yo me tomé una copa de coñac y cuando llegó la hora de las preguntas, le hice una pregunta muy compleja, muy densa, que llevaría 4 o 5 años preparando. Y la pregunta era esta. Me levanté y le dije, maestro, usted ha dicho que su mejor poema es El mar. ¿Te acuerdas del mar, no? Antes que el tiempo y el terror tejieran mitologías y cosmogonías. Antes, me lo sé de memoria. Su mejor poema es El mar y su mejor relato es La intrusa. ¿Os acordáis de La intrusa, no? Sí, por supuesto, la de los 2 hermanos. Y la pregunta de una gran complejidad ¿es verdad? ¿Está usted de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo consigo mismo?
¿Es verdad? ¿Sigue estando de acuerdo con eso? Y entonces él me contestó, sí, el mar no está mal, no está mal. Pero la intrusa no. La intrusa, el que más me gusta es Ulrica. Ah, Ulrica. Y todo el mundo en la mesa se quedó perplejo y dijo, ¿está usted seguro de Ulrica? Y Borges contestó, sí, sí, porque Ulrica fluye. Ulrica fluye. Y, ¿sabes una cosa? Años más tarde, fui a Ginebra por vez primera a ver la tumba de Borges, que murió en Ginebra, como todos sabéis. claro. Y en la tumba de Borges hay unas palabras de Ulrica. Ulrica es uno de los pocos cuentos Amor. casi eróticos que escribió Borges. Sí, 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 claro. Porque es la historia de un hombre que se llama Javier Otálora, que en un congreso conoce a una mujer vikinga que se llama Ulrica, y los dos pasean, hacen algún Profesores, chiste, ¿no? y a una posada, y se acuestan. Y Borges dice, lento en la sombra fluyó el amor. Lento en la sombra fluyó el amor. En realidad era un cuento de amor a María Kodama. Era un cuento casi, Borges era de un pudor Sí. total y absoluto, pero casi era un cuento erótico. Lento en la sombra fluyó el amor. Y en la tumba ponía de Ulrica a Javier Otálora. Eso es lo que pone en la tumba de Borges, y unos versos que proceden, si no recuerdo mal, también de Ulrica, de ese relato. Borges fue un hombre que sufrió mucho en su vida, mucho. Con las mujeres lo pasó muy mal, Fatal. fatal. Tenía muy mala suerte con las mujeres y quizá no era muy atractivo para las mujeres, quizá se ponía nervioso, tartamudeaba, seguro, lo estoy viendo. Gombrowicz le recuerda tartamudeando en Buenos Aires, pero al final de su vida fue feliz. Y ese es un relato de felicidad erótica. Y eso es muy bonito, porque este hombre merecía ser feliz. Absolutamente. Mira, esta anécdota que estás contando no lo había escuchado de él, que eligiera Ulrica, pero me encanta. Aparte te dijo esto de que fluye, fluye. Ulrica fluye, Ulrica fluye. Nunca lo olvidaré. Y Bueno, es verdad que fluye, fluye, pero totalmente. lento en la sombra fluyó el amor. Hermoso, hermosa manera de cerrar esta entrevista. Quiero volver a agradecerte, Javier, por tu tiempo, por participar acá, por hacernos ver otros aspectos de Borges y encontrarlo de alguna manera también en varios de tus textos. Bueno, en El punto ciego lo nombrás con mucha precisión. Sí, Me gustaría acabar con una anécdota que conté el otro día. claro, me encantaría. Es que he mencionado a Gombrowicz, y me he acordado de Witold Gombrowicz, como sabéis, los argentinos, pero El los no escritor argentinos quizás no lo polaco que saben, vivió muchísimos años en la Argentina y gran escribió escritor polaco que vivió muchos años en Ah, Argentina, etcétera, etcétera. Y que conoció a Borges cuando Borges todavía no era Borges. Pero enseguida se dio cuenta de que era, si no un genio, algo muy parecido a un genio, que era un escritor extraordinario. Y además, en su diario lo recuerda, dice que tartamudeaba mucho, que hablaba muy mal, muy deprisa y tartamudeaba mucho. El Borges que yo escuché hablaba como nunca he escuchado hablar a nadie, de tartamudear nada y con una precisión, una elegancia y un sentido del humor increíble. Esto es muy interesante, pero no quiero hablar de eso. Quiero hablar de cuando Gombrowicz se marcha de Argentina. Esta es una anécdota que se ha contado muchas veces. Se marcha de Argentina y sus amigos, escritores, lo despiden en el puerto. Entonces se está alejando el barco y cuando se aleja el barco, Gombrowicz grita,
¡Matad a Borges! Es buenísimo, porque lo que quería decir es este tipo es muy bestia, es muy monstruo. No lo podréis digerir, tendréis que masticarlo, tendréis que matarlo. Bien, yo quiero acabar solamente diciendo, leed a Borges. Perfecto. Bueno, Javier, muchísimas gracias por esta entrevista preciosa y bueno, nos estamos viendo pronto. Gracias a ti, Marisol. Hasta pronto a todos.